Esto ocurrió cuando tenía 14 años. Mis padres habían heredado una casona antigua de mi bisabuelo. Era una propiedad enorme, aislada en medio del monte, a casi 40 minutos del pueblo más cercano. Llevábamos poco más de un año viviendo allí. Aunque la planta baja había sido remodelada, el segundo piso seguía exactamente igual que hacía más de 100 años. Viejo, oscuro y lleno de rincones que daban una sensación extraña. Una semana, mis padres tuvieron que viajar por trabajo y me dejaron solo en la casa. No era la primera vez, así que no me preocupé demasiado. La primera noche pasó sin problemas, pero la segunda, todo cambió. Eran alrededor de las 10 de la noche. Yo estaba acostado en mi cama viendo una serie cuando, sin ninguna advertencia, toda la casa quedó completamente a oscuras. Al principio pensé que era un corte momentáneo. Esperé unos segundos, pero la electricidad nunca regresó. Tomé mi celular, encendí la linterna y salí de mi habitación. No sé si alguna vez estuvieron completamente solos en una casa enorme durante un apagón, pero el silencio se siente diferente, más pesado, más incómodo. Cada crujido de la madera parecía resonar por toda la casa. Le escribí a mi padre preguntándole dónde estaba el tablero eléctrico. Minutos después respondió: en el sótano, al fondo, detrás de unas cajas viejas. Sentí un escalofrío. El sótano era el único lugar de la casa que realmente me incomodaba. Solo había bajado 2 veces en toda mi vida, y siempre de día. Bajé lentamente los escalones de madera. El lugar estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, cajas apiladas y un fuerte olor a humedad. Sin embargo, aquella noche había otro olor, algo más intenso, algo desagradable, como si algo estuviera pudriéndose en la oscuridad. Intenté ignorarlo. Seguí avanzando hasta encontrar el tablero. El interruptor principal estaba apagado. Lo levanté, y al instante toda la casa volvió a iluminarse. Sentí un enorme alivio. Pensé que el problema había terminado, pero apenas me di vuelta para regresar, escuché algo. Pasos corriendo sobre mi cabeza, en la planta baja. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos continuaron durante unos segundos, y luego se detuvieron de golpe. El silencio regresó, pero no duró mucho, porque entonces escuché algo mucho peor. Alguien estaba bajando las escaleras del sótano, lentamente, sin prisa, paso tras paso, como si supiera exactamente dónde estaba. El miedo me paralizó. Corrí detrás de un viejo mueble cubierto por una sábana blanca y me escondí. Intenté no respirar, intenté no hacer ningún ruido. Escuché cómo aquella persona caminaba entre las cajas, cada vez más cerca. Cada paso parecía acercarse directamente hacia mí, hasta que finalmente se detuvo frente al tablero eléctrico. Y entonces apagó la luz otra vez. Todo quedó sumergido en una oscuridad absoluta. Una oscuridad tan profunda que ni siquiera podía ver mis propias manos. Después vino lo peor. Silencio. No escuchaba pasos, no escuchaba respiración, no escuchaba nada. Era como si aquella persona siguiera allí, observándome, esperando que cometiera un error, esperando que me moviera. Los segundos parecían horas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba convencido de que podía escucharse en todo el sótano. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 5 minutos, quizás 10, pero de repente, los pasos regresaron, y esta vez comenzaron a correr. Subieron las escaleras a toda velocidad, y un segundo después, ¡bang! La puerta del sótano se cerró con tanta fuerza que hizo temblar toda la casa. Saqué el celular con las manos temblando y le envié un mensaje a mi padre. «Hay alguien en la casa, llama a la policía». Me quedé escondido en la oscuridad, sin moverme, esperando, escuchando, rezando para que aquella persona no regresara. Finalmente escuché sirenas, después voces, policías llamando mi nombre desde la entrada principal. Cuando salí del sótano seguía temblando.
Uno de los oficiales me explicó lo que habían encontrado. Una ventana del primer piso había sido forzada y la cerradura de la puerta trasera del sótano estaba rota. Alguien había entrado a la casa y había estado allí conmigo todo ese tiempo. La policía nunca encontró al intruso. Jamás supimos quién era, ni cómo sabía que estaba completamente solo. Mis padres instalaron alarmas y cámaras por toda la propiedad, pero eso nunca hizo que me sintiera seguro otra vez, porque desde aquella noche, cada vez que se corta la luz, aunque sea por unos segundos, vuelvo a sentir el mismo miedo. Y por un instante, todavía puedo imaginar esos pasos, bajando lentamente las escaleras, buscándome en la oscuridad. Cuando estaba en la preparatoria, tenía dos amigas muy cercanas, Renata y Sofía. Renata vivía en una enorme casona antigua a las afueras de la ciudad. Era una de esas casas que parecen sacadas de una película vieja, rodeada de árboles, alejada de todo y extrañamente silenciosa. Sus padres eran muy estrictos y casi nunca le permitían recibir visitas. Por eso, cuando nos invitó a pasar un fin de semana en su casa mientras sus padres viajaban, aceptamos sin pensarlo. Llegamos esa tarde con nuestras cosas para dormir. La casa era impresionante por fuera, pero por dentro se sentía extraña, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Los pasillos eran largos, las habitaciones enormes, y los muebles antiguos parecían observarnos desde cada rincón. Pasamos la tarde en el sótano, donde había una sala de juegos con televisión, sillones y una consola. Todo parecía normal, hasta que llegó la noche. Eran cerca de las 11 cuando Renata dijo que iba a subir por unas bebidas que había escondido en su habitación. Mientras esperábamos, podíamos escuchar perfectamente sus pasos caminando por el piso de arriba. El techo del sótano era muy delgado. Entonces escuchamos algo más. Voces. Dos voces distintas, conversando entre sí, justo encima de nosotras. Sofía y yo nos miramos. Se suponía que estábamos completamente solas en la casa. Decidí subir para ver qué estaba pasando. Abrí la puerta del sótano, y el viejo metal produjo un chirrido tan fuerte que resonó por toda la casa. En ese mismo instante, las voces se detuvieron, por completo. El silencio fue inmediato. Caminé por el pasillo oscuro, y de repente, Renata apareció al final del corredor. Parecía tan asustada como yo. Le pregunté con quién estaba hablando, pero negó con la cabeza. Dijo que no había nadie más en la casa, que seguramente habíamos escuchado la televisión. No parecía muy convencida de sus propias palabras, pero decidimos no hablar más del tema. Volvimos al sótano, y poco después nos acostamos a dormir. No recuerdo en qué momento me quedé dormida. Solo recuerdo despertar de repente. Abrí los ojos. La habitación estaba completamente oscura. La única luz provenía del reloj digital de la televisión. Marcaba las 3:17 de la madrugada. Miré hacia el sillón donde estaban Renata y Sofía. Estaba vacío. Las dos habían desaparecido. Sentí un nudo en el estómago. Encendí la luz del sótano. Las llamé por sus nombres. Nadie respondió. Subí las escaleras apresuradamente y entonces escuché algo. Pasos. Pasos suaves caminando por el piso superior, de un lado a otro, acompañados por el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose, una y otra vez. Me quedé inmóvil escuchando. El mismo recorrido. Los mismos pasos. La misma puerta. Una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Renata?, pregunté en voz baja. Nadie respondió. Comencé a subir lentamente la escalera principal, siguiendo el sonido. Pero cuando llegué al último escalón, una voz habló detrás de mí. Era Renata. Apareció de repente, y casi me hizo gritar del susto. Le pregunté dónde estaba Sofía. Su respuesta me heló la sangre. Dijo que no lo sabía, que se había ido a dormir a su habitación porque no podía descansar en el sillón, y que la última vez que vio a Sofía, seguía dormida en el sótano.
Buscamos por toda la casa, habitación por habitación, armario por armario. Incluso revisamos el exterior. Pero Sofía no estaba. Su mochila seguía allí. Sus zapatos seguían junto a la puerta principal. Todo indicaba que nunca había salido. Cuando amaneció, llamamos a la policía. Registraron toda la propiedad, pero no encontraron absolutamente nada. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta, ninguna pista, ninguna explicación. Era como si Sofía simplemente hubiera desaparecido. Los padres de Renata regresaron ese mismo día y poco después vendieron la casa y se mudaron. Nunca volví a ver aquel lugar, pero hay algo que todavía me persigue. Aquellas voces, los pasos, la puerta abriéndose y cerrándose en medio de la madrugada, porque hasta hoy nadie sabe qué ocurrió con Sofía. Y a veces me pregunto si aquellas voces que escuchamos esa noche realmente pertenecían a dos personas, o si una de ellas estaba esperando a alguien más. En mi pueblo existe un camino antiguo que casi nadie utiliza. Está rodeado por bosque y conduce a varias mansiones abandonadas que llevan décadas vacías. O al menos, eso es lo que todos creen. Cuando estaba en la preparatoria, mis amigos Iván, Tomás y yo decidimos explorar una de ellas. No buscábamos nada en particular, solo la emoción de entrar en un lugar donde nadie quería estar. Era un sábado por la noche. Caminamos casi una hora por senderos cubiertos de maleza hasta llegar a la mansión más alejada de todas. Estaba escondida en lo profundo del bosque. La construcción era enorme, gris, sin vida. La pintura caía de las paredes en largas tiras desgastadas. Y aunque intentábamos bromear para relajarnos, ninguno se sentía realmente cómodo. La puerta principal había desaparecido hacía años, así que entramos directamente. Tomás llevaba una linterna potente. Iván y yo solo teníamos las luces de nuestros celulares. El interior era aún peor de lo que imaginábamos. Había muebles viejos cubiertos por capas de polvo, ventanas rotas y un silencio tan profundo que cada paso parecía resonar por toda la casa. En el centro había una enorme escalera en espiral. Después de revisar la planta baja, decidimos subir al segundo piso. Arriba encontramos un pasillo largo y completamente vacío, pero había algo extraño, un olor horrible, tan fuerte que parecía quedarse pegado en la garganta. Tomás dijo que prefería esperar junto a las escaleras. Iván y yo seguimos avanzando. Todas las puertas estaban abiertas, todas menos una, la última, al final del pasillo. Mientras nos acercábamos, sentí una sensación difícil de explicar, como si alguien nos estuviera observando desde el otro lado. Entonces, escuchamos un portazo. El sonido vino desde la planta baja. «¿Tomás?», grité. Nadie respondió. Iván y yo corrimos de regreso hacia las escaleras, pero cuando llegamos, Tomás ya no estaba, y su linterna tampoco. Lo extraño era que la casa estaba completamente oscura. Si él seguía cerca, deberíamos haber visto su luz, pero no había nada. Entonces escuchamos pasos, lentos, pesados, moviéndose por la planta baja. Venían desde el fondo de la mansión. Avanzaban poco a poco hacia la entrada, hasta detenerse justo debajo de nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Iba a llamar a Tomás otra vez, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, porque sabía, sin ninguna duda, que esos pasos no eran de él. Nos quedamos inmóviles, escuchando. La persona permaneció quieta durante casi un minuto entero, sin moverse, sin hablar, como si estuviera esperando. Después los pasos comenzaron a alejarse nuevamente. Regresaron hacia el fondo de la casa.
Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Empezamos a escuchar golpes, suaves, rítmicos, como alguien golpeando una pared con los nudillos, una vez, luego otra, y otra más, siempre desde la misma dirección. Iván me preguntó si creía que era Tomás intentando guiarnos, pero ni él mismo parecía convencido. Decidimos bajar. Si alguien estaba dentro de la mansión, preferíamos estar cerca de la salida. Los golpes continuaron todo el tiempo, como si quisieran llevarnos hacia algún lugar. Cuando llegamos al vestíbulo principal, la oscuridad era absoluta. Las luces de los celulares apenas iluminaban el polvo suspendido en el aire. Entonces la vi, una figura, parada en medio de la oscuridad, completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, solo una silueta observándonos. Y en ese mismo instante, escuchamos una voz detrás de nosotros. Era Tomás. Estaba afuera de la casa, susurrando desesperadamente. «Salgan de ahí, corran». No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo hacia la puerta. Mientras escapábamos, escuché algo moverse rápidamente dentro del vestíbulo, justo detrás de nosotros, como si aquella figura hubiera comenzado a correr también. No nos detuvimos. Corrimos hasta salir del bosque y no paramos hasta llegar al camino principal. Cuando por fin recuperamos el aliento, Tomás nos contó lo que había pasado. Dijo que mientras nos esperaba, escuchó a alguien acercarse desde el exterior de la mansión. Tuvo tiempo de esconderse y apagar la linterna. Entonces vio entrar a un hombre que no parecía sorprendido de encontrar gente allí. Según Tomás, se quedó inmóvil mirando directamente hacia las escaleras, como si supiera perfectamente que nosotros estábamos arriba. Después caminó lentamente hacia el fondo de la casa, hacia el lugar de donde venían aquellos golpes. Nunca regresamos, nunca supimos quién era ese hombre, ni qué había detrás de aquella última puerta cerrada. Pero hay algo que todavía me inquieta. Si realmente quería atraparnos, ¿por qué hacía aquellos golpes? ¿Por qué intentaba guiarnos más adentro? Y, sobre todo, ¿qué había en aquella habitación del fondo que quería que encontráramos?